día de hoy seguimos, ¿pueden creer? Ya es la quinta semana de que son 5 bienaventuranzas. Ya 5 bienaventuranzas hemos estudiado. Y la número 5 empezamos el día de hoy. Cuando hablamos de bienaventuranzas, a ver si alguien me recuerda de qué era lo que estábamos hablando. El pastor se le olvidó, necesito que me recuerden. Las promesas de Dios. Y cuando hablamos de bienaventuranzas, estamos hablando también de qué. Son maneras de qué, que Dios quería que nosotros aprendiéramos a ser más felices, bendecidos. Y por supuesto que a Dios le interesa que aprendamos a ser más bendecidos. Y cuando escogemos las bienaventuranzas de Dios, y escogemos ser bendecidos como Dios desea que aprendamos a ser bendecidos, sucede algo bueno en nuestras vidas. Es que entonces somos más saludables. Porque al estar más felices tenemos mejor salud. Y la salud física muchas veces tiene que ver con la salud emocional, ¿de acuerdo? Y la salud mental. Muchas veces es asunto de cambiar la manera en que vemos las cosas. Entonces, es lo que Jesús estaba haciendo cuando les estaba enseñando estas bienaventuranzas a aquellas personas. El día de hoy, la número 5, vamos a ver que la llave que va a abrir la puerta de la felicidad, la número 5, es vamos a escoger la transformación. Y les voy a explicar eso ahí a través de toda la enseñanza del día de hoy. Nuestro texto que vamos a leer es Mateo capítulo 5, verso 6. Para los que ustedes que tienen Biblia, que desean abrirlo, si no pueden verlo en sus boletines. Dice: bienaventurados los que tienen hambre y los que tienen sed de justicia, pues ellos van a ser saciados. Vea usted que esta es una escritura muy interesante, pero muy probablemente es una escritura que se puede malinterpretar, ¿no? Muy fácil de malinterpretar. Bienaventurados los que tienen hambre y los que tienen sed de justicia, pues ellos serán saciados. Cuando preparo siempre las notas del sermón y preparo la enseñanza, yo casi que podía ver las caras de asombro de aquellas personas. Debían de estar ellos escuchando esto y debían de estar completamente asombrados, debían de estar sorprendidos de lo que Jesús les estaba enseñando. Y muy probablemente muchos de ellos decían: sí, háblanos de eso, dinos eso es exactamente lo que quisiéramos escuchar, porque hemos sido abusados, hemos sido maltratados, nos roban con los impuestos, el gobierno que existe no es justo y no hay igualdad social, y especialmente nosotros los pobres necesitamos personas como usted, Jesús, que son líderes fuertes, que no les da miedo hablar, porque necesitamos que alguien hable a favor nuestro. Yo me atrevo a decirles que estos pensamientos les pasaron en la mente de todas estas personas. Y saben, este ha sido uno de los grandes errores de la iglesia cristiana. Se llama el evangelio del bienestar social. Y el evangelio del bienestar social es predicado constantemente. Y claro que sí, ¿a quién no le gusta oír de que lo que le ha sido quitado a alguien injustamente se le va a devolver? ¿Se le ha quitado a usted alguna vez algo injustamente? ¿O ha sentido usted de que pagó más en taxes? ¿O ha sentido usted de que alguien le hizo una injusticia y en realidad esa persona merece que se le trate de igual manera como lo trató a usted? No es de que hay un desajuste en el bienestar social y muchas veces nos damos cuenta que el pobre se hace más pobre y el rico se hace más rico, y que las oportunidades no son las mismas para los pobres como son para los ricos. Y aún así, si lo viéramos de esa manera, todo esto se escucha muy atractivo, solo que hay un problema con esa posición, ¿saben? De eso no era de lo que Jesús estaba hablando. ¡Qué interesante! Eso no era lo que Jesús estaba tratando de que ellos aprendieran esos días, porque la justicia que les iba a traer felicidad, si es que bienaventurados eran,
por tener hambre y sed de justicia. La justicia que les traería más felicidad es la justicia de un reino, de un gobierno diferente a cualquier orden político o a cualquier sistema judicial. Nada tenía que ver con el orden político ni con el sistema judicial de los hombres, sino era la aplicación de la justicia de Dios a los humanos. La aplicación de la justicia de Dios a los humanos. Y eso tiene mayor importancia. Ahora, cuando él estaba hablando de esa manera, tengo que empezarles a explicar más ampliamente qué significa esto, porque en realidad, claro que sí, que la injusticia social existe, claro que sí que hay pobres que necesitan que la iglesia haga algo por ellos, claro que sí que hay una cantidad de problemas sociales en los cuales debiéramos de estar envueltos o no. Pero aún así, de eso no era de lo que Cristo primeramente estaba hablando. Él les estaba hablando de las leyes del reino de los cielos que dan por resultado la justicia que trae felicidad. Escúchenme bien, la justicia que trae felicidad. Aprovecho la ocasión para decirles, por ejemplo, están pensando en estos días de que van a hacer una política de la reparación, le llaman así, reparaciones. You help me, Sardia, if I said it wrong, para traducir, es reparations, la justicia de la reparación. Están hablando de eso que lo van a hacer en los Estados Unidos. Algunos de los señores que están ahorita por la política. Y pónganse a pensar que la justicia de la reparación es de que porque los señores o la raza de color negra que hace tantísimos años fueron esclavos en este país, entonces han venido algunos políticos que dicen que les vamos a tener que reparar el daño que a ellos se les hizo, porque cuando eran esclavos a ellos se les abusó. Entonces ahora, después de tantísimos años, 80, 100 años después de que han sido esclavos, ahora tenemos que reparar el daño hecho devolviéndoles dinero, y esa es la justicia con la que se puede reparar los tremendos problemas sociales que les hemos causado a la población afroamericana. Vea usted qué interesante. Y no es que todos hemos sufrido, no es que todos hemos pasado por situaciones en este país, porque solo a ellos se les va a dar, cuando la mayoría de nosotros también sabemos lo que es haber venido a este país. Hemos pasado por desprecio, nos han visto de arriba para abajo, como somos los hispanos, los de color café, de los gabachos quemados. ¿No sería bueno también que pensaran en nosotros los quemaditos? Pero no, porque cuando hablamos de justicia, y hablamos de justicia a la manera de los hombres, es donde no cabe la justicia a la manera de Dios. Y puedo encontrar una cantidad de ejemplos de eso. Lo menciono sencillamente porque ya les dije que la justicia que trae verdadera felicidad es la justicia que se aplica de acuerdo a como las leyes del reino de los cielos son. Por eso Cristo les está diciendo: bienaventurados los que tienen hambre y los que tienen sed de justicia, pues ellos van a ser saciados. Entonces, anote esto, póngalo ahí, está en sus programas, hagan un círculo. Pero la quinta llave, la llave que abre la puerta para que usted sea más feliz en su vida. ¿Quiere usted ser más feliz? Bueno, escoja la transformación. ¿Qué transformación? ¿De qué es la transformación que estoy hablando? Bueno, la transformación en la que usted voluntariamente se va a someter a cada cambio que Dios quiera que usted haga en su vida. Para poder disfrutar las leyes del reino de los cielos, debemos de vivir bajo la ley del reino de los cielos. Para poder disfrutar la justicia del reino de los cielos, debemos de definitivamente abrazar la justicia de acuerdo a como el reino de los cielos es. ¿De acuerdo? Es la justicia de Dios. No hay manera de disfrutar una promesa de Dios a menos que no lo hagamos a la manera de Dios. Y esto trae cambios. Y cuando los cambios vienen, es difícil algunas veces aceptar cambios. ¿De acuerdo? ¿O no? ¿A cuántos de ustedes les gusta y les es muy fácil cambiar cosas? A la mayoría de nosotros no, nos cuesta. Entonces, esta transformación de la que les estoy hablando puede empezar cuando usted ya ha venido a Jesús y usted le pide humildemente que Él remueva, que Él quite los defectos de su carácter. De esto era de lo que Jesús estaba hablando.
de los defectos de las personas, especialmente de los defectos que les impedían para que la justicia de Dios se aplicara, para lo que es justo de Dios se aplique en cada persona. Entonces, cuando escogemos practicar esta alternativa, vamos a tener, vea qué importante, cuando escogemos practicar la alternativa en la cual yo quiero cambiar, y yo le pido a Él humildemente que me ayude a los cambios que Él quiere hacer en mí y que yo necesito hacer, vea lo que viene. Tenemos más salud emocional, tenemos más salud mental y definitivamente tenemos más salud física, que muchas veces dependo de lo que estoy pensando y de lo que estoy sintiendo. Porque qué fácil es enfermarse cuando uno empieza a pensar tonterías. Qué fácil es enfermarse cuando uno empieza a pensar en que si me la hace, me la paga. Y entonces empiezo a buscar de qué manera me la va a pagar. Qué fácil es enfermarse de adentro primero y luego eso le afecta a uno por fuera cuando uno anda haciendo cosas que están fuera de los caminos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ojalá que sí. Entonces, cuando nosotros escogemos la transformación de acuerdo a Dios nos va a llevar a reconocer, y usted tiene que reconocer cosas muy importantes. Por ejemplo, necesitamos reconocer los malos hábitos. Usted necesita reconocer las heridas del pasado, necesitamos reconocer las cicatrices que aún tenemos y también necesitamos reconocer las prácticas enfermizas que todavía tenemos en el presente. Algunas de esas prácticas enfermizas tienen que ver con la manera en que comemos, las maneras en que pensamos, las maneras en que actuamos, las cosas que decimos. Son prácticas enfermizas que tenemos porque nos hemos acostumbrado a hacer de esa manera. Pero la salud y la felicidad tienen mucho que ver con lo que usted y yo escogemos. La salud y la felicidad tienen que ver mucho con lo que usted y yo escogemos. Ayer era tarde, era casi las 11 de la noche, estaba esperando yo a mi esposa que fue a una reunión de mujeres, y cuando estaba esperando y me entró un deseo. Adivinen por qué. Por comerme ¿un qué? ¿Un qué? Nieve. Esta le pego en la cabeza. Y me entró un deseo por la nieve. Y por la nieve. Y voy al fridge, porque ya yo he hecho yo ya he escogido la alternativa de que voy a comer más saludablemente. No me vean. Y la mera verdad es que ayer, de pura chiripa, hablo del refrigerador y adivinen qué encontré. Sí, había nieve. Todavía quedaba la nieve, pero ya eran casi las 11 de la noche. Y aún así, la decisión que hice de comer nieve, qué sabroso me cayó, ¿no? Pero 2 horas después, estaba pagando las consecuencias cuando estaba tratando de dormir y daba vuelta para un lado y daba vuelta para el otro. ¿Por qué? Porque escogí algo incorrecto a la hora que no debí de haberlo hecho. ¿Por qué se me antojó la nieve antes de ya irme a dormir? No se me podía haber antojado antes. Mejor dicho, mejor que no se me antoje la nieve, porque aunque se me antoje, yo sé que no debo de comerla, debo de ser muy cuidadoso en eso. Ahora, a ver, ¿cuántos de ustedes saben que hay cosas que deben de ser muy cuidadosos con ellas? Ok, de eso se trata lo que Cristo estaba hablando con ellos, porque es muy interesante ver la expresión. Pongámonos a pensar cómo es que Él se los está diciendo. Le está diciendo los que tienen hambre y los que tienen sed. Y empecé a pensar yo también que por lo menos a nosotros el relojito físico 3 veces al día nos dice: ya es tiempo, ya es tiempo, ya es tiempo. Dicen que, les conté esto hace mucho tiempo, pero se los vuelvo a contar hoy. Dicen que este hombre que hacía, creo que fue Sigmund Freud quien lo hizo, no lo leí, sino de él o de otro psicólogo, se llamaba Carlos Jung. Era un psicólogo, pero dice que él empezó a ver de qué manera actuaban los líquidos del cuerpo conforme a los hábitos que uno le podía poner. Y entonces él empezó a darle de comer a un perro, y cuando le daba de comer al perro le sonaba una campanita. Vean qué interesante. Y entonces dice que en el estudio que le estaba haciendo le oían las tripas cómo se le torcían, porque donde le daba de comer y le sonaba la campanita, entonces el perro veía la comida y en el mismo momento veía la comida, y ¿qué quería hacer? Comer, atragantarse, y empezaba a comer y le sonaban las tripas.
Le sonaban las tripas. En realidad esto lo hicieron, dice que le pusieron como una camarita o algo que se le podía ver aquí el movimiento de las tripas y de los ácidos del cuerpo. Mira qué interesante. Dice que le empezaron entonces a sonar la campanita, le ponían un poquito de comida y le sonaban las tripas. Hasta que llegó el momento en el que le sonaba la campanita, pero ya no había comida. Y todavía se le empezaban a mover todos los ácidos de las tripas. Se le había quedado, esto es un hábito que se le estaba formando. Cuando hablamos de comer, cuando hablamos de hambre, cuando hablamos de sed, de lo que estaba hablando Jesús con estas personas, poco tenía que ver con asunto de comida. Es lo que le estaba usando, era una manera para, como una comparación de que de igual manera como el cuerpo requiere que uno 3 veces al día, bueno, algunos de nosotros yo creo que el relojito le funciona más rápido que solo 3. No, ¿cuántos de ustedes me confiesan que no solo 3 veces al día lo hacen? La comidita. ¿Algunos de ustedes más? A ver, ¿quién nada más? 4 veces, 5. Cuando sea que tiene hambre. ¿No es que estamos mal acostumbrados? Bueno, eso, Cristo no estaba hablando de comida, pero definitivamente sí estaba hablando de la necesidad que el hombre tiene. Es un asunto espiritual. ¿Qué era realmente lo que Cristo les estaba diciendo a ellos? Que de igual manera como físicamente ellos tenían una necesidad, espiritualmente hablando también. Y el asunto es que hay que ver cómo Cristo le está hablando a personas comunes, personas que son corrientes, y aún así ellos que estaban en medio de los abusos sociales, donde el pez grande se traga al pez pequeño. En medio de todo eso, Cristo usa esta figura para llamar la atención y hacerles entender de que no solo era comida, pero que era algo que tenía que ver con la vida espiritual. Veamos, en Mateo 6, 32, 33, Cristo también, unos pocos minutos después, porque estaba hablando en el Sermón del Monte, unos pocos minutos después que les dio las bienaventuranzas, les dice lo siguiente. Vean qué interesante. Mateo 6, 32 le dice: porque los gentiles, o sea, todos los demás que no son como ustedes, todos ellos buscan todas estas cosas. ¿Cuáles son todas estas cosas? Bueno, el satisfacer las necesidades que tienen del hambre, el satisfacer las necesidades que tienen de la casa, el satisfacer las necesidades que tienen de todo tipo. Dice, todo el mundo anda buscando cómo satisfacer sus necesidades de ellos. Es lo que les está diciendo. Dice, pero vuestro Padre Celestial sabe que ustedes tienen necesidad de todas estas cosas. Entonces les da el consejo y le dice, pero yo les digo, más busquen primeramente, o sea, si ustedes se dedican a hacerlo correctamente de la manera de Dios, busquen primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les va a ser añadido. Vea qué interesante la manera como se los presenta, porque no les está diciendo de que vengan primero y empiecen a buscar la tortilla, y empiecen a buscar cómo pagar la aseguranza, y empiecen a buscar cómo pagar la renta, y empiecen a buscar cómo pagar la electricidad, y entonces se envuelven desde la mañana hasta la medianoche, y ya cuando en la medianoche ya llegan, entonces que sí empiecen a buscar las cosas del reino de los cielos y su justicia. Ya no tengo energía. Al final del día salió en verso. Ya no tengo energía. Al final del día salió en verso esa cosa. Vea qué interesante. Él está diciendo, primero dedíquense a buscar estas cosas que son más importantes, les van a satisfacer más, y luego su Padre va a tener cuidado de todas estas cosas. Entonces, la justicia de la que él estaba hablando definitivamente no era tampoco la justicia humana, en la que claramente hay injusticia. Él estaba hablando de la justicia de Dios, y estaba hablando de Dios mismo como el juez, Dios mismo como el que es justo y es un juez correcto. De esta justicia él estaba hablando. Entonces, el único juez justo que puede traernos ese tipo de justicia, que nunca se equivoca, que siempre tiene los juicios justos, es Dios mismo. Pero cuando hablamos de esa palabra, la palabra justicia tiene un significado tal vez más allá que el que nosotros también entendemos. Porque si hay justicia, tenemos dos problemas. Que cuando hablamos de justicia, hay justos y hay injustos. Si hay justicia, ¿para qué existe la justicia? Para que algunos reciban justicia y para que otros paguen las consecuencias de no haber atravesado o no haber cumplido con la justicia. Mejor dicho, para aplicar justicia hay que ir donde un juez,
Y alguien va como acusado o alguien va como el que acusa, ¿de acuerdo? Y así entonces se busca que la ley haga ¿qué? Justicia, dando un veredicto de quién es el que ha hecho mal y quién es el que ha quebrado la ley. En el caso de Jesús, recuerden las 4 bienaventuranzas anteriores nos habían presentado cosas muy importantes. En el caso de Jesús, Jesús les está hablando de una justicia que va aún más allá, porque Él ya les había explicado que todos han pecado. Ya les había dicho y nos dice a nosotros la Biblia que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Dice, por cuanto todos han sido encontrados culpables, todos nosotros hemos sido encontrados como personas que han quebrado la ley, ¿de acuerdo? Todos somos culpables. No hay ni aún uno solo que sea inocente. No hay ni aún uno solo que haya nacido sin pecado. Todo mundo desde el momento que nace con pecado. Entonces, ¿será importante venir ante un juez justo para que nos ayude con este asunto de la justicia? Entonces, lo que Él les está hablando es que los que tienen hambre y sed de justicia son aquellos que han aceptado, ¿listos?, el veredicto del juez. Y para aceptar el veredicto de un juez que te dice que tú eres culpable, hay muchas personas que van a contratar a Sarvia, un buen abogado, para que los defienda. Y tiene que ser buena, porque para eso le estoy pagando los big bucks, ¿eh? O los amigos de Sarvia. Y algunas veces se quiere contratar el mejor abogado que uno pueda para que me saque del problema, aunque yo sea culpable. Y eso no funciona con Dios. Ese es el gran problema que los hombres tienen, porque entonces los hombres empiezan a buscar muchos abogados que los saquen de los problemas, y Cristo está diciendo, y Dios dice, todos son culpables, todos están destituidos de la gloria de Dios, todos han quebrado la ley de Dios, todos merecen un castigo. Entonces muchos hombres empiezan a buscar alguna manera para salirse del problemita, y eso, en lugar de ser la justicia correcta, más bien es la manipulación de la justicia. ¿Por qué? Porque todo tiene que ver con que si uno es rico y tiene un buen abogado, lo va a sacar a uno de problemas. ¿Conoce usted a alguien que contrató a un buen abogado y lo sacó de un problema feo, aunque era culpable? ¿Ha oído de eso? Entonces, cuando venimos a aceptar el veredicto del juez, no solo nos encuentra culpables, pero es importante que reconozcamos nuestra culpabilidad. Y cuando venimos ante el juez y reconocemos nuestra culpabilidad, vamos a recibir algo muy importante, porque con este juez los requisitos para recibir la justificación es que uno acepte primero el veredicto del juez y que luego uno acepte la voluntad del juez para que haya una justicia. ¿Ve? Este juez perdona la vida, este juez no quiere matarnos, este juez no quiere que las personas mueran. Entonces la Biblia nos habla también de que pueden las personas ser hechas justas, han pasado de muerte a vida, y es la justicia que solo Dios puede proveer y solo Él puede dar, porque está basada no en lo que nosotros hacemos, pero está basada en lo que Él ha hecho y en la manera en que Él interpreta la ley, porque Él hizo su propia ley. Me encanta, porque si fuera de otra manera la justicia, ¿cuántos de ustedes se declaran culpables, pero sin esperanza, listos para la muerte? Y esas personas de frente de Jesús necesitaban aprender estos conceptos, porque hasta el momento, no, en aquellos tiempos y todavía en el tiempo de hoy, en algunas de esas sociedades, si alguien se le encuentra allá robando y fue encontrado culpable robando, ¿saben lo que hacen? Esta semana que pasó, lo pueden ver ahí en YouTube si gustan, al último que le cortaron la mano en Irak, porque lo encontraron robando. Lo encontraron robando, y no le hacen un pedazo de pan para darle a comer a sus hijos. Le cortaron la mano. ¿Sabe qué le hacen a los homosexuales en Irán? ¿O no saben? Los matan. Los matan. ¿Sabe qué le hacen a las mujeres en Arabia Saudita? Si no son de una clase muy para arriba, ustedes no tienen derecho. Hasta hace unas pocas semanas no podían ni manejar. Las maltratan, las abusan. Entonces, de acuerdo a la ley de los hombres, es horrible la justicia cuando se aplica, pero de acuerdo a la manera de Dios es precioso, porque Él no me da lo que yo
debo de recibir. Entonces, felices son todos aquellos que han sido hechos justos, que han pasado de muerte a vida, y esa justicia es la que solo Dios puede proveer y solo Él nos puede dar. Entonces, cuando habla de esto, Él lo que les está diciendo es que todos aquellos que tienen hambre y sed de justicia son los que desean los juicios de Dios, son los que desean la manera en que el juez justo va a dar un veredicto. Los que tienen ese deseo ardiente. Pero el asunto que yo tengo ahora, un problema, y quiero hacerles una pregunta, es ¿cómo se aplica esto? ¿Cómo puedo comer justicia? ¿Cómo se toma la justicia? ¿Vendrá en botella? ¿Cómo me la puedo comer? ¿Cómo me la puedo comer? Y muy interesante que la Biblia nos habla de esto. Y algunos de ustedes, si los estoy poniendo a dormir, discúlpenme, vaya a agarrar un cafecito. Párese un momento y se sienta y ok, disculpen. Pero quiero enseñarles esto directamente. Mateo 4:4. Oro en el nombre del Señor Jesús, que nada sea una distracción para que todos aprendamos lo que tengo que enseñarles. Mateo 4:4. Ya lo que dice aquí. No solo, dice, de pan va a vivir el hombre. Estamos hablando de comida, ¿sí o no? Pero dice, no solo de pan el hombre vive, no solo de comida el hombre vive, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mejor dicho, podemos comer, podemos ingerir, podemos aceptar, recibir, tomar y poner para adentro toda palabra que sale de la boca de Dios. Mejor dicho, pan aquí es uno de los nombres que se usa para comida. Y si lo necesitamos todos los días, lo que Jesucristo les estaba diciendo a ellos es que hay necesidad de otro pan para nosotros todos los días. Todos los días. Todos los días, de igual manera que algunos taquitos son necesarios para que usted se levante con energía y pueda leer bien el día. Porque si no, ¿a cuántos de ustedes les da dolor de cabeza cuando no han comido? Yo creo que a todos, a la mayoría. Y siente uno ahí el hueco en la panza. Yo le digo a mi esposa, ya me pica el bagre. El bagre es un pez y entonces es grandote dentro mío. Y cuando el bagre empieza a picar, mejor le echo carnada para que ya se tranquilice. Porque pica. ¿A cuántos de ustedes les pica el bagre? No dije les pica el ombligo, dije les pica el bagre. Ok, los tengo que hacer reír un poquito porque no quiero que se me duerman. Entonces, muy importante, el cuerpo, de igual manera que necesita unos taquitos, también adentro de nosotros, nuestra vida espiritual, para que funcione y para que tenga fuerza, necesita la comida de Dios. Y no le prestamos mucha atención a esto. Algunas veces creemos que leer la palabra de Dios o orar es como una carga, ¿no? Lo vemos como una carga, pero en realidad debemos de empezar a cambiar nuestra manera de pensar para abrazar esta bienaventuranza y ser doblemente felices cuando aprendemos a digerir la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es necesaria para recibir la fuerza que necesito. No es solo conocer la palabra, pero es digerirla, es recibirla bien, es que se desmenuce, que se hagan las vitaminas y los minerales que toda la palabra de Dios tiene y que empiece a formar en mí un cuerpo fuerte, un cuerpo espiritual que es fuerte. Mire, lo que necesitamos es más importante de lo que queremos. Y algunas veces, si usted le diera todo lo que su hijo quiere o lo que todo usted quiere, no se va a meter usted en problemas y va a cometer el mismo error que yo cometí, que a las 11 de la noche empieza a comer ice cream y a las 2 de la madrugada está sufriendo por la mala decisión que hizo. ¿Cuántos de ustedes tienen la capacidad de hacer malas decisiones y en lugar de comer lo que necesitan, comen solo lo que quieren? Y luego al final del año viene el doctor y le dice que tiene usted serios problemas de salud porque no comió lo que necesitaba. ¿Sí o no? ¿Por qué motivo entonces estamos tan preocupados con el asunto físico y nos despreocupamos tanto del asunto espiritual? ¿No es que es más importante nuestra vida espiritual? ¿No es donde debiéramos de tener mucho más fuerza y más energía? Pero no le prestamos la atención. Se lo voy a explicar de otra mejor manera. Vea Juan 6, verso 32. Dice, y Jesús les dijo, de nuevo Jesús, de cierto les digo, ¿no les dio Moisés el pan del cielo? Comida. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Cuál es? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor,
danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Muy importante, porque podemos ver el parecido. Hay una comparación aquí entre el maná que cayó del cielo cuando ellos andaban en el desierto, ese era el pan del cielo que vino, y luego viene Jesucristo, que es el pan del cielo que desciende también del cielo, y que Él viene también, dice ahí, a dar vida. Entonces, como nosotros tenemos una necesidad diaria, la provisión de Dios también es diaria. La provisión de Dios es diaria, mis queridos hermanos. Y lo más bonito de todo este asunto es que lo único que el Señor quería que ellos aprendieran es que Dios quiere tener cuidado de las necesidades de ellos. No solo las necesidades físicas, pero más importante aún, las necesidades de adentro, las necesidades de cómo tener esa relación, esa comunicación, esa fuerza, esa energía espiritual que se necesita para uno vivir bien para Dios. ¿Se dan cuenta hasta dónde llega este asunto de bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? Porque ellos serán saciados, serán satisfechos. Entonces, lo que el Señor provee para cada uno de nosotros está disponible, aunque usted es el único que decide si usted tiene hambre de esa comida. Por eso, la bienaventuranza es muy felices los que tienen hambre de Cristo. Hambre de Cristo, porque Él es el pan del cielo, y Jesús, al ser el pan del cielo, también es la justicia, y la justicia de Dios es una persona. De nuevo, es una persona. De ahí la importancia de que todo esto se cumpla en nosotros. Pero tenemos serios problemas, y se los voy a explicar también. Mira la influencia negativa de los que son extranjeros a las cosas de Dios y los que no creen, y esto puede afectar nuestro apetito espiritual. No sé si alguna vez usted ha tenido un antojo y usted quería ir a comerse, yo no sé qué era lo que quería, pero usted andaba con alguien más, con la tía, la sobrina o quien sea, la comadre, y aquella se le antojó, no, es que mejor vamos a este otro, y usted quería comerse su cevichito, pero esta quería ir a los tacos de cabeza. Y va a los tacos de cabeza y resulta que estaban hasta feos y malos y hasta un poquito pasaditos ya, y usted por dentro dice, qué tontos, yo quería comer ceviche, no quería comer esto, y ahora hasta la panza me duele y ya tengo hasta agruras. ¿Nunca le ha pasado? Sí. Ayer, ¿a quién le pasó ayer? Hoy, no sé. Bueno, y uno dice, ¿por qué no hice como yo debía haber hecho? Vea qué interesante, porque espiritualmente hablando también, algunas veces nosotros queremos dedicarnos un poquito a la palabra, queremos dedicarnos al Señor, queremos dedicarnos a obedecer, queremos dedicarnos a cosas de Dios, pero viene una comadre, viene un compadre, viene un compañero, viene alguien que me dice algo más y me cambia mi manera de pensar, me quita el entusiasmo que tenía, me roba la energía que yo tenía y me hace comer lo que no quiero comer, y luego ando con agrura espiritual. Y esto pasa tan a menudo, porque las personas que no son de Cristo no están dedicadas a comer las cosas de Cristo. No les interesa la palabra de Dios, no les interesan las cosas de Dios. Ellos viven para lo suyo, y ¿creen usted que ellos van a tener una buena influencia en usted? No. Y es ahí donde debemos de tener mucho cuidado. Vea como le dice la escritura, Números 11, verso 4. Acababan de salir ellos de la cautividad, acababan de salir de un lugar feo, venían ahora a disfrutar las bendiciones de Dios, están viendo todo lo que Dios les quiere dar, y vean lo que dice ahí. Entonces dice la gentuza, perdón, eso no lo escribí yo, así dice la Biblia. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Esta gentuza que habla ahí no eran los israelitas, estaba hablando de los egipcios que vivían en Egipto, pero que salieron en medio del pueblo de Dios y empezaron a influenciar lo que el pueblo de Dios quería. Estos no eran israelitas, no eran judíos, estos eran los que sí podían comer bien, estos eran los que no vivían en cautividad, pero cuando vieron las bendiciones de Dios sobre el pueblo de Dios, se metieron en medio del pueblo de Dios, y peor aún, según donde vieron las mujeres hermosas y bonitas de los hombres del pueblo de Dios, también dijeron, ¡jaja!
aquí me voy. En este pueblo me medio meto, porque en las bendiciones de ellos quiero ser bendecido. Y vean lo que les sucede, porque ahí en medio de ellos empiezan a hablar. Entonces dice los antojos de las cosas buenas de Egipto. Y vean lo que le pasa al pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel dice, comenzó a quejarse. Vean qué rápido entra la influencia negativa. Y empezaron a quejarse y empiezan a decir, oh, si tuviéramos un poco de carne, clamaban, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto? Y teníamos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos que queríamos. Eran mexicanos. En realidad no, eran solo judíos, pero empiezan a acordarse de lo que en realidad nunca habían tenido, pero por la influencia de otras gentes les ayudan como a pensar de que mejor regresémonos de donde venimos, allá vivíamos mejor. Dice, pero ahora lo único que vemos es este maná, hasta hemos perdido el apetito. Y entonces, al volverse en contra de Dios, se queja de la bendición de Dios. Y eso pasa al pueblo de Dios cuando permite uno que personas que no conocen la Escritura, que personas que no saben de Dios, influencien la vida espiritual de alguien que es de Dios, de un cristiano. ¿Tienen ustedes amigos como esos? Por un momento, sepárense. ¿Tienen ustedes personas que tienen esta influencia sobre usted? Por un momento, póngase a dieta de lo que ellos comen y empiece a tener hambre y sed de la justicia de Dios, porque si no, vean lo que sucede. Ellos son muy astutos, tienen mucha inteligencia para, con que Dios dijo que no hagas eso. Con que eres tan especial que tienes que orar. No seas tan santulón. Tanta iglesia te va a hacer mal. ¿De qué te sirve la iglesia si no te ves como eres todavía? No cambias nada. ¿A poco no nos hablan así? ¿A poco que no son esas las influencias? ¿A poco que no es eso lo que dicen? El que se junta con lobos aprende a aullar. El que se junta, ¿cómo lo decía mamá? Dime con quién andas. Yo creo que ustedes tienen la misma mamá. Comida. Primero hablamos de comida. ¿Qué estamos comiendo? ¿Cómo comemos? Comemos la palabra de Dios. Realmente hay hambre y sed, pero hay hambre por la justicia de Dios, porque la justicia de Dios no es igual a la nuestra. La justicia de Dios es una persona. Y solo podemos llegar a conocer a esa persona cuando conocemos la Escritura. Y solo podemos llegar a conocer la Escritura cuando abrimos el libro. Y solo vamos a poder abrir el libro cuando le dedicamos tiempo. Y solo vamos a poderle dedicar tiempo cuando dejamos lo que nos quita el tiempo para poner tiempo en lo que vale la pena poner el tiempo. ¿De acuerdo? Esto se los expliqué otra vez. Yo les dije que no hay manera de abrazar la palabra de Dios a menos que usted suelte otras cosas que está abrazando. Así se los dije hace mucho tiempo. No hay manera de que usted abrace las cosas que Dios le quiere dar hasta que usted no suelte las cosas que Dios no quiere que usted abrace. Así de sencillo. Vale la pena. Ahora, veamos lo relacionado a sed. Y dice sed de justicia. Hablemos un poquito de sed. Cuando Jesús hablaba con una mujer de un pueblo cercano a Jerusalén que se llamaba Samaria, entonces se le conocía como el pueblo de los samaritanos, Jesús le ofrece un agua a esa mujer. Y esta es un agua que ella nunca ha oído hablar de esa agua. Esta agua es muy importante. Es importantísima porque esta agua no solo se la ofrece a ella, pero se la ofrece a todas las personas que quieran recibir de las cosas de Dios. Pero para uno poder tomar de esa agua, adivine qué hay que tener. Sed. Bienaventurados los que tienen hambre y los que tienen sed. Entonces, el agua está ahí, el agua está lista para que alguien la tome, pero uno tiene que despertar la necesidad de si realmente yo quiero esa agua. Vea lo que le dice. Respondió Jesús y le dijo: todo el que beba de esta agua va a volver a tener sed, pero el que beba del agua que yo le voy a dar
no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se va a convertir en esa persona en una fuente de agua que va a brotar para vida eterna. Entonces la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga hasta aquí a sacarla. Entonces, muy importante, porque del agua que está hablando es del agua de lo que nosotros queremos, no es el agua de lo que nosotros necesitamos. Entonces, esa es una gran diferencia. Muchas veces lo que yo quiero no es lo que yo necesito. Lo que yo quiero no es lo que Dios me quiere dar. Y cuando hablamos de las cosas espirituales, hay que prestarle muchísima atención, que muchas veces estoy dedicado yo solo a lo que quiero y no a lo que necesito. Entonces Cristo le está diciendo: al que yo le dé esa agua va a brotar de esa persona y va a estar tan satisfecha esa persona que con lo que yo le dé a esa persona va a ser suficiente. Ahora, va por supuesto a tener otras necesidades, pero la necesidad más inmediata y más importante de esa persona va a ser atendida. Es la sed interna de una relación con Dios. Es la sed de adentro, mis hermanos. Poco tiene que ver con los labios secos. Poco tiene que ver con el deseo de la lengua que se queda pegada en la parte de arriba del cielo de la boca. Poco tiene que ver con eso. Tiene que ver más con la necesidad interna que usted y yo tenemos. Nuestra alma. El gemido del alma. El gemido de un alma que anda buscando una relación directa, verdadera, pura, santa, honesta con el Dios del universo. Para mí eso es bellísimo, que en esta vida usted y yo podemos escoger esto. Entonces la mujer, cuando se le presenta la oportunidad de beber el agua que Cristo le da y que Cristo le quiere dar, la mujer tiene la respuesta más inteligente que alguien puede dar. ¿Cuál fue la respuesta? Dame de esa agua. Si Dios la ofrece, ella dice: yo la quiero. Pero de nuevo, esto no es que lo está diciendo: bueno, a ver si no, a ver si sí. Lo que le está diciendo es tu escogencia. ¿Cuánta prioridad, qué importancia le da a lo que te quiero ofrecer comparado a lo que tienes que hacer todos los días? Porque aunque vas a seguir viniendo a sacar el agua del pozo todos los días, aún así yo te quiero ofrecer algo más que va a satisfacer tu necesidad inmediata y tu necesidad interna. Qué belleza, qué limpieza de Jesús, ¿no? Y aún así le dice: y no solo te la doy ahora, sino que va a seguir brotando de ti. Yo creo que aquella mujer no entendía bien lo que Jesús le estaba diciendo, pero ella da la respuesta correcta: dame de esa agua. Por supuesto que era agua espiritual. En Isaías 55:1 dice lo siguiente. Esta es una invitación del profeta. Les dice: todos los que tienen sed, todos los sedientos, vengan a las aguas. Y aquí interesante cómo acaba. Y los que no tenéis dinero, vengan a ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo comprar sin billete? ¿Cómo comprar sin dinero? Dios. ¿Se dan cuenta? O sea, no hay manera de que usted y yo podamos comprar lo que Él nos está ofreciendo. Y los que no tienen dinero, los que se dan cuenta de su pobreza, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Los que se encuentran bajo esa pobreza y esa necesidad pueden venir ante el Señor. Es gratis, está disponible, pero debes de venir, hay que ir. Entonces, como está disponible y ahí está, y si tienes sed, ven a beber, y si aún quieres aún más y no tienes con qué pagar, no te preocupes, es tuyo, puedes tomarlo. Vea cómo sigue explicándolo. Isaías 58:11 dice: el Señor te va a guiar continuamente y Él va a saciar tu deseo, tu sed en los lugares secos, en los lugares áridos. Y Él va a dar vigor a tus huesos, le va a dar fuerza. Y vas a ser como un huerto regado. ¿Sabes lo que es un huerto? Un jardín, una hortaliza donde hay muchas cosas. Y va a haber una irrigación constante.
y como un manantial cuyas aguas nunca faltan. De nuevo, es de adentro, es el trato de Dios continuamente con uno por dentro. Es más, aprendí esa canción hace muchísimos años. Había un derramamiento del Espíritu Santo hace muchísimos años y era, no sé si Mari la recuerda, pero por supuesto no está muy jovencita. Nosotros los viejitos sí la recordamos, pero Jehová me pastoreará siempre, y en las sequías sacará mi alma, y dará vigor a mis huesos, y seré como huerto de riego, y como manantial de aguas. Jehová me pastoreará siempre. Qué belleza es aprender la escritura cuando uno la canta. Por eso qué bonito cuando Mari insiste en seguir haciendo eso. ¿Saben por qué? Porque ella nos enseña la escritura, inclusive a través de los cantos. ¿Se han dado cuenta? A través de los cantos aprendemos escritura. Bueno, significa aquí esta escritura, Isaías 58, que cuando los tiempos secos vienen, cuando vienen tiempos en los que usted tiene una necesidad inmensa, cuando la sed viene, todos los que son guiados por Dios van a ser ¿qué? Saciados. Y si uno es saciado, uno va a ser satisfecho. Papá, una vez de eso recuerdo a mi papá, les dije, era un hombre muy educado este señor, y una vez me preguntó la abuela, ¿ya comiste suficiente? Y entonces le dije, abuela, estoy lleno. Y mi papá era muy correcto, y yo tenía apenas 7, 8 años, bien correcto el hombre, y bien así, profesor Padilla. No se dice lleno, se dice ahito. Esa es la palabra correcta. Ahito. Estoy satisfecho. Ahito. Estoy ahito. Es la palabra correcta en español. ¿Cómo la ven? En el Señor es lo que recibimos. Satisfacción. Él nos bendice de tal manera que nos da todo lo que necesitamos. Entonces, las bienaventuranzas nos están mostrando cómo ser más felices. ¿Cuándo? Porque nos da alternativas que usted puede escoger. Usted lo escoge. No se le va a imponer, pero está disponible. Usted escoge. Y esto tiene que convertirse en un hábito que a diario ojalá lo pueda usted hacer. Ahora, de la misma manera que cuando ellos estaban en el desierto vinieron malas influencias, las personas también pueden escoger cómo hacer esto incorrectamente, porque buscan las personas de ser felices, buscan cómo ser felices, buscan la felicidad de otras maneras. Vea qué interesante lo que sucede. Vea Jeremías 2 verso 13. Hey Raymond, voy a apagar amigo, y uso el otro de abajo, ¿está bien? Can I do that? Yes. Ok, gracias. Porque esta cosa ya no funciona. Bien, gracias. Vea qué interesante en Jeremías 2:13. Les dije, igual que aquellos en el desierto tenían malas influencias, ahora también aquí las personas pueden equivocarse cuando escogen. Y algunas veces las personas escogen de una mala manera, porque no escogen conforme a la necesidad que tienen y no siguen la instrucción de Dios, sino que es fácil escoger a como uno cree que es mejor para uno, y esto es un error. Hay veces la misma Biblia nos advierte. Por ejemplo, la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos. Dice, hay caminos que al hombre le parece que es el camino correcto, a usted le parece, pero dice, pero el fin de ese camino es muerte, es sequedad. Y entonces, vea qué interesante, Jeremías 2:13 dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Y cuando hablamos de esto de sed y de tomar el agua, dice, 2 males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mí, que soy la fuente de las aguas vivas. Y segundo dice, y entonces hicieron pozos, han cavado para sí cisternas. Las cisternas eran huecos que hacían en la piedra o los hacían en las montañas, en cavernas, y entonces era muy interesante cómo lo hacían. Pero dice, abrieron cisternas, pero las cisternas están agrietadas y no retienen el agua.
Entonces lo que está dando a entender en la escritura es una advertencia. Lo que nos está diciendo es: no cometan el mismo error de estas personas, porque dos cosas malas hicieron, que teniendo al Dios vivo, que era la fuente de las aguas vivas, aún así lo abandonan al Dios vivo. Y segundo, que no solo lo abandonaron al Dios que daba la fuente de las aguas vivas, pero número dos, formaron sus propias creencias, formaron sus propios caminos, formaron sus propios dioses. Inclusive eso es algo horrible. No sé si les conté que estoy leyendo la Biblia, una Biblia especial que tengo ahorita. La estoy leyendo toda para leerla toda en un año. Y uno de los grandes pecados que se encuentra en la Biblia, a través de toda la Biblia, es la idolatría. Es hacer ídolos en los cuales las personas adoran, ya sea ídolos de palo, ídolos de yeso, ídolos de madera, ídolos de lo que sea. Las personas, ahí se les advierte directamente, y es lo que les está diciendo ahí muy fuertemente. Les está diciendo: estas dos cosas malas han hecho. Ellos cavaron, formaron sus propias creencias, sus propios dioses, y no hay vida en lo que hicieron. Y cuando dice las cisternas se agrietaron, significa que aunque entra el agua en la cisterna, el agua no se queda ahí, sino que está hueca, está rota. ¿Alguna vez ha tenido usted un tambo donde quería guardar agua y después, como al mes que ya guardó, lo llenó hasta arriba, llegó a buscar el agua que tenía y no había ni una sola gota de agua porque había un hueco en la parte de abajo? Qué sorpresa, ¿verdad? Sorpresa, ya no hay agua. Y bueno, que muchas veces lo que está hablando es de que ponemos la esperanza en cosas que son huecas, cosas que son grietas. Ponemos nuestra fe en ciertas cosas que al mero final no nos van a sustentar y no están ahí cuando las necesitamos. Jeremías 31:25 nos dice: porque yo, Jehová, dice, he de satisfacer ¿a quién? Al alma cansada, y he de saciar a toda alma atribulada. De nuevo, esta es la misma manera de lo que Cristo estaba diciéndoles allá: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Es la misma manera, pero con palabras diferentes. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, los que tienen un alma cansada y los que tienen un alma que necesita ser saciada porque está atribulada. Entonces, felices son los que hagan tal y como Dios dice. ¿Cuándo es que podemos hacer como Dios dice? Cuando venimos a Dios. Y ahí es donde empieza todo. En Juan 6:27 la invitación se nos da, hermanos. Dice: trabajad, trabaje, pero no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece. Entonces está hablando de nuevo de comer, ¿no? De cosas que se comen. Y dice: el alimento que permanece, ¿para qué? Para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre, Jesucristo, os dará, porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello. Cuando habla de trabajar aquí, está hablando de que hagan un esfuerzo. Por supuesto que hay que hacer un esfuerzo. De la misma manera que trabajamos y nos esforzamos para las necesidades diarias, lo que está diciendo aquí es: esfuércese inclusive aún más por las necesidades espirituales, las necesidades del hombre de adentro. Porque el alimento por el que ustedes se hacen ese esfuerzo es un alimento que se acaba, pero este otro alimento del Señor es un alimento que permanece para vida eterna, y Cristo es quien nos lo da. Ahora, esta invitación, esta bienaventuranza, lo que nos está diciendo es que usted y yo debemos siempre escoger la justicia divina. Es hambre y sed de justicia de Dios. No es la justicia del juez, no es la justicia de la corte aquí en vista, no es la justicia de los abogados, no, es la justicia de Dios. Y al escoger la justicia de Dios, tenemos que entenderla a la manera como es que se aplica. Mire, la gracia y la misericordia de Dios, no lo olviden, varias veces se los he presentado, pero así es como Dios la ve, mis queridos hermanos, y es como la Biblia nos lo enseña. Misericordia significa lo siguiente, no solo lo que está ahí, pero misericordia es lo siguiente: usted y yo somos culpables, todos, ¿sí o no? Todos.
Pero ¿conoce usted a hombres o mujeres que tal vez dicen, yo no soy tan malo? Yo no. A Dios se llega de muchas diferentes maneras. Mi mamá fue buena y yo heredé de rebote. Mamá era tan santa que a mí se me pegó. No. Entonces, cuando hablamos de misericordia, es lo siguiente: todos hemos sido hallados culpables, pero el juez nos perdona. Y eso es un hecho, ¿ok? ¿Cierto? Nos perdonó, porque alguien más tomó nuestro lugar. Entonces, así, eso es lo que misericordia significa. Él no nos da lo que merecemos. No nos da lo que merecemos. No nos da lo que merecemos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Ahora vea, la gracia, muy importante también, porque después de que nos perdona, el juez nos da lo que necesitamos para vivir bien. Porque después de que estábamos en muerte, ahora nos da vida. Y cuando viene la vida no es la vida física, pero es la vida más importante, la vida de adentro y la relación con Dios. Y esto nos lo da también en Jesús. Y esto es constante. Y esto no se pierde. Para el que verdaderamente la recibe, nunca la va a perder. Pero el que la recibió verdaderamente. Hay muchos que van a la iglesia y son religiosos. Mi tía Aya iba a la iglesia en la mañana y en la tarde, pero nunca conoció a Jesús, nunca se entregó a Jesús. Era religiosa, practicaba la religión, pero no conocía a Jesús. De eso no está hablando. Está hablando, la gracia es que después del perdón, el juez nos da lo que necesitamos y así Él nos da lo que no merecemos. Y eso ojalá que siempre lo lleven en su mente. Misericordia no nos da lo que sí merecemos. Gracia nos da lo que no merecemos. Y estas dos cosas nos ayudan a entender que la justicia que satisface es la justicia de Dios. Esa es la justicia de la que Él está hablando. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Porque el hombre, los humanos, nunca podemos aplicar la justicia de esta manera. Nunca podríamos aplicar la justicia de esa manera. Es más, de hecho, si la hace, la paga. Si roba, a la cárcel. Si miente, allá pues hay que ponerle un juicio porque me hizo una deuda y nosotros todos hicimos deuda con Dios, todos pecamos y aún así Dios, pues quiero perdonar, pero tienes que aceptarlo. Esto es improbable, no lo va a ver usted nunca en la justicia de los hombres. Entonces, esta justicia se va a aplicar a nosotros directamente de dos maneras. Vea cómo se aplica esta justicia. La aplicación: primero, usted y yo nunca nos podemos justificar ante Dios. En la justicia de los cielos, usted y yo nunca nos podemos hacer justos ante Dios. No hay ninguna manera de hacernos justos ni santos ni ser aceptados ante Dios por lo que nosotros hacemos. Él ya lo hizo por nosotros. Ahora, alguien me dice, pero pastor, yo no soy malo. Y yo le voy a decir, ¿y qué? De nada sirve. Yo soy bueno. ¿Y qué? De nada sirve. ¿Ser malo o ser bueno? De nada sirve. En la Escritura no existen malos y buenos. En la Escritura solo existen justos e injustos. Justos porque se les aplicó la justicia de Dios, e injustos porque aún no han querido recibir la justicia a la manera de Dios. Y vea usted que es tan fácil, ¿de acuerdo o no? Es tan fácil recibir la justicia de Dios. Segundo, la aplicación. ¿Cómo es que se aplica esta justicia a nosotros? Bueno, la segunda aplicación es que la justicia de Dios no es un castigo. No solo no podemos hacernos nosotros justos ante Él, sino segundo, la justicia de Dios no es un castigo. Dios no anda buscando cómo castigarnos. Él no quiere que ninguno muera. Él quiere que todos procedan a arrepentirse para que lo encuentren su salvación. Entonces, al no aplicar la muerte sobre nosotros y al darnos vida cuando estábamos muertos, la recompensa es el perdón. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán perdonados, saciados.
Qué belleza. Entonces, la necesidad más grande, más inmediata, más importante de nuestra alma y del hombre interno es la justicia de Dios. Y esa es la comida del alma. Nosotros, hermanos, todos hemos pasado de muerte, pasamos a vida al recibir el perdón, y así la justicia de Dios se aplica. Por eso es que les dije que la llave, esta bienaventuranza es la llave que abre la puerta para ser más felices cuando escogemos la transformación. Porque una vez que Él nos perdona, una vez que Él ha venido a nosotros, Él empieza a cambiar y Él nos empieza a decir: quiero que cambies esto, yo te voy a ayudar, y quiero que cambies esta otra cosa, yo te voy a ayudar. Y usted y yo nos sometemos a los cambios que Dios quiere hacer y a los cambios que Él nos pide que hagamos. Porque muchas veces personas dicen: ah, no, hermano, yo ya estoy bajo el cuidado de Dios, Dios me va a cambiar. Y yo por fuera digo: ¿y cuándo vas a dejar de hablar como hablas? No, Dios me va a cambiar. No, hermano, usted es el que debe de empezar a cambiar su manera de hablar. Dios ya está en usted, le quiere ayudar, pero cambie cómo habla, cambie cómo piensa, cambie lo que hace. Y es ahí donde empieza a tratar con nosotros. ¿Sabe? Tengo un serio problema con algunas personas. Lo vi con este muchacho que llevé a trabajar. Y, hermano, soy cristiano. Usted es el pastor, ¿verdad? Que nos da trabajo. Sí, primera vez que trabajaba conmigo. Sí. Ok, yo soy cristiano. Ah, qué bueno. Vamos. Fuimos hasta Chulavista, andábamos trabajando por allá. Un trabajo pesado. Bueno, ese era mi trabajo pesado. Y donde estamos en el trabajo, el chamaco ponía la palita, le metía. Los otros, delegado, tutor, el chamaco. Juan, sí, ¿qué pasó, pastor? Me dijo: estamos trabajando y no veo. Poco, pastor, que ya me va a empezar a oprimir. Le conté esto a José. José sabe de sus hombres. José también contrata. Yo no oprimía. Algunos de estos muchachos ganaban bien. Yo le conté a José: algunos de mis chalanes no ganaban a menos de 20. ¿Ese es un buen salario para un chalán? ¿Está bien pagado? ¿O cuántos de ustedes creen que el pastor se estaba aprovechando? Bien, a ese hombrecito no ganó a 10 ese día, no podía, pero me dijo que era cristiano. Entonces, mucho cuidado. El ser cristiano no significa de que nosotros merecemos que nos traten mejor, o tenemos que agarrar un trabajito más suave y no podemos trabajar como los demás trabajan. No, hermanos. Ser cristiano lo único que significa es que ahora Cristo vive en mí, y Cristo quiere transformarme, y Cristo quiere cambiarme, y por supuesto que Dios quiere ayudarme en la transformación. Necesito cambiar maneras de pensar, maneras de comportarme, maneras de sentir. Él me quiere ayudar en eso. ¿Cuántos de ustedes necesitan que Dios les ayude en cómo ustedes sienten, y cómo ustedes piensan, y en sus comportamientos? No necesitan. Yo sí, todavía. Entonces, la Biblia, para poder hacer esto, la Biblia nos dice que nosotros debemos de pedir humildemente a Dios de que Dios lo haga en nosotros, que nos ayude, porque yo quiero cambiar. Acabo con Romanos 8:29, lo leí al principio de la reunión, pero se los quiero repetir. Vamos a acabar con esto. Dice: desde el principio Dios ya sabía a quienes iba a elegir. Desde el principio, desde antes que usted y yo ni siquiera naciéramos, ya Dios sabía a quienes Él iba a elegir. ¿A quiénes cree usted que Dios iba a elegir? Al pastor Dave, porque es muy bueno. ¿O no? A Edith, porque es mejor que el pastor. No. A Araceli, porque esa tiene cara de Santa Paloma. No. A María, porque toca bien la guitarra. No. Dios, desde el principio Él sabía quiénes iba a Él a elegir. ¿Saben quiénes son los elegidos? Dice, ya había decidido que a los que Él elegía iban a ser semejantes a su Hijo, para que este sea el Hijo mayor. Cristo nos da a nosotros la manera de ser sellados por
Porque todos los que han sido elegidos son los que han aceptado la elección. ¿Cómo aceptamos la elección? Aceptando a Jesús. ¿Quién es Jesús? La justicia de Dios. ¿Quién es Jesús? El pan de vida. ¿Quién es Jesús? Las aguas vivas. ¿Quién es Jesús? Jesús es todo. ¿Se dan cuenta? En Jesús está todo, pero Él tiene que trabajar en ti. ¿Y qué es lo que dice ahí? Que Él nos quiere hacer ¿qué? Semejantes a su Hijo. Y esa es la transformación. Hay que aceptar la transformación. El hombre que tiene hambre y sed de justicia va a aceptar el trato de Dios constante y va a tener sed, va a tener hambre de que esto suceda todos los días. Los elegidos son aquellos que buscan el reino de Dios y los que buscan su justicia primero. Los que tienen hambre y sed de justicia van a ser más felices. Y esta es la decisión donde usted debe de escoger correctamente, pero es su decisión.